Sí. Adelante, doctora. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Sí, bueno, ahora nos toca tocar como tema la fiscalización tributaria. Em, Como siempre, no sé si han llevado cursos antes conmigo, pero me gusta tocar la teoría. El segundo paso va a ser comentarles cuáles son las controversias que existen sobre la teoría y contarle hechos reales, ¿ok? De hecho, en mi experiencia profesional, ya tengo más de 8 años en litigios tributarios. Soy gerente senior en PwC Perú. Entonces, cualquier duda que tengan, bienvenidos. Siempre que o escriban por chat como Almudena o pueden alzar la mano también, yo no tengo ningún problema para que podamos todos entender, estar alineados y enriquecernos de las clases. Ahora, si bien el procedimiento de fiscalización es un tema que se encuentra regulado en el Código Tributario y podríamos decirlo que está dentro de los temas procedimentales, porque no tocamos una materia de fondo, ¿no? Como impuesto a la renta, IGB, etcétera, o que graba el tributo. No estamos ante ese tipo de clases y contenidos, sino ante un tema procedimental. Eh, Muchos a veces pierden de vista y dicen, ah, bueno, son reglas, nada más. Pero vamos a ver que, si bien es cierto, son reglas, muchas veces puede ganarse un caso por justamente no seguirse estas reglas. Entonces es muy importante conocer por eso los criterios que tiene la administración tributaria sobre estas reglas y que ustedes lo tengan muy claro. Es más, a veces de no tener clara lo que puede pasar en una fiscalización o estas reglas, puede hacer también que pierdan por ahí cierto régimen de gradualidad o que pierdan la oportunidad de tener una controversia para llevarlo luego a un contencioso tributario, etcétera. Entonces, todos estos temas que son medios controversiales y que para mí deben de tener en claro y conocerlo y digamos que es un ABC de la fiscalización, yo lo voy a resaltar ya mientras vaya comentándolo porque de mi experiencia sé que muchos tienen dudas del tema y además que son temas muy importantes. Entonces, cada vez que me parezca un tema que es relevante y que no tienen que perderlo de vista, se los haré saber. ¿Sí? Entonces, con esas reglas claras, voy a proyectar mi pantalla y vamos a ir con la clase. A ver, un segundo. Ok. Entonces, la fiscalización tributaria. Previo a iniciar comentándoles las reglas de la fiscalización, es importante que sepan que la administración tributaria tiene diversas facultades, ¿ok? La facultad de recaudación, que es la facultad mediante la cual la administración tributaria pues hace suya los ingresos de diversos contribuyentes, ¿verdad? Usualmente tiene convenios con diversos bancos para que justamente los contribuyentes puedan pagar mediante estas plataformas los tributos que determinan. ¿Ya? También tenemos a la facultad de determinación mediante la cual tanto la administración tributaria como el contribuyente, pero en este caso la administración tributaria puede determinar o hacer o tener el importe, la cuantía del tributo que se debe pagar. ¿Ya? Y también tenemos a la facultad de fiscalización, que justamente es objeto de este diplomado ahorita, las reglas que vamos a tocar, y también tenemos a la facultad sancionadora, que es la facultad mediante la cual la administración tributaria verifica que se haya efectuado en la realidad una conducta que califica dentro de un tipo infractor. Todas estas facultades tienen sus reglas, ¿ya? Y de hecho cada una de estas facultades puede ser materia de un curso completo, ¿ya? Sobre todo la sancionadora. Cuando toquemos ahorita la facultad de fiscalización, vamos a tocar también parte de la facultad de determinación porque vamos a ver que están vinculados, ¿ya? Y de hecho, una vez teniendo la determinación tributaria,
digamos que la determinación es la que es sujeta a verificación o fiscalización. Entonces por eso vamos a tocarlo de manera indirecta también esta facultad. Ok, la facultad de fiscalización está regulada en el artículo 61 del Código Tributario, ¿sí? De hecho, este artículo indica que la determinación de la obligación tributaria que es efectuada por el deudor tributario o contribuyente está sujeta a fiscalización o verificación. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, es que se parte de una determinación efectuada por el contribuyente, que como ustedes pueden conocer o saber, es usualmente lo que ustedes conocen como la declaración jurada que presentan los deudores tributarios. Entonces, la determinación se manifiesta a través de la declaración jurada. ¿Ya? La declaración jurada no es la determinación, ojo, la determinación es un proceso, ¿no? Ya en el que el deudor tributario verifica que en la realidad se da una conducta que está grabada y luego haces el ejercicio de la base por la tasa y te determinas la obligación. Ahora, ¿cómo manifiestas esa determinación de la obligación? Es a través de la declaración jurada. Así le dices a la administración tributaria que este es mi tributo determinado o mi obligación tributaria determinada. Es a través de esta manifestación que la administración tributaria luego puede verificar o fiscalizar esta determinación y efectuar las acciones que correspondan para determinar si es correcta o no la determinación que se declaró. Entonces, como consecuencia de esta verificación o fiscalización, podría darse el caso que la administración tributaria concluya de que es correcta esta determinación y de ser así, no hay mayor tema. La resolución de determinación que se emita al finalizar la fiscalización, vamos a ver luego qué es una resolución de determinación, pero básicamente es un acto administrativo, vamos a ver sus características, pero es el acto administrativo mediante el cual se da fin por excelencia a una fiscalización. Entonces, iniciada la fiscalización, siempre se va a emitir una resolución de determinación. Si la administración tributaria está de acuerdo con tu obligación tributaria, la resolución de determinación será emitida en cero, porque no va a haber ninguna omisión, ¿verdad?, que determinar o que manifestar la administración tributaria porque está de acuerdo. Si no está de acuerdo, la administración tributaria va a hacer una redeterminación de lo que el deudor tributario hizo y que manifestó a través de su declaración jurada y determinará probablemente omisiones. Y esta omisión, pues, será la que se plasmará en la resolución de determinación como deuda tributaria pendiente de pago. ¿Ok? Ahora, terminada la fiscalización o la verificación que haga la administración tributaria, no necesariamente solo se va a emitir resoluciones de determinación, sino que también podría emitirse resoluciones de multa en caso que la administración haya verificado que hay algún tipo de infractor que surgió en la realidad. ¿Ok? Usualmente la resolución de multa que suele ser emitida es la del numeral 1 del artículo 178, que es por declarar cifras o datos falsos. ¿Ya? Y también otro acto administrativo que se puede emitir al concluir la fiscalización es la orden de pago, que básicamente mediante este acto administrativo, vamos a verlo también más a detalle hacia el final de la sesión, mediante este acto administrativo no es que se determina o se redetermina una obligación tributaria, sino es que simplemente se pone en comunicación el cobro, ¿sí? De una deuda ya determinada. Entonces, ¿qué más te indica este artículo? Que la fiscalización puede ser parcial o definitiva. Eso más adelante vamos a ver que hay tipos de fiscalizaciones también. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, en síntesis, si hablamos de la facultad de fiscalización, vemos que es un poder que posee la administración tributaria para comprobar si lo determinado
por el contribuyente es correcto o no a las normas tributarias, si se cumplió o no las obligaciones tributarias de manera correcta. Si hubiesen beneficios tributarios, también va a determinar si procede o no estos beneficios tributarios. Todo lo que tenga que ver con la aplicación de la norma tributaria puede ser revisada por la administración tributaria y comprobar si es correcto lo que ha determinado el contribuyente. Como consecuencia de esta facultad, para que pueda verificar o fiscalizar, la administración tributaria tiene que tener ciertas actuaciones o atribuciones que puedan justamente llevar a esta comprobación. Y en este artículo justamente se regula que estas actividades son la inspección, la investigación, el control de cumplimiento de obligaciones tributarias. Por ello, vamos a ver ya cuando estemos en el procedimiento de fiscalización que la administración tributaria puede efectuar requerimientos de información y además evaluar la documentación que exista durante o que el contribuyente presente durante la fiscalización. Y no solo eso, si no pudiera obtener documentación del propio contribuyente, podría hacer cruces de información, ¿verdad? Con otros contribuyentes distintos y por eso es que se manifiesta o así se manifestaría esta actividad, por ejemplo, de investigación, de inspección. Entonces vemos que la administración para poder comprobar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria puede realizar distintas actuaciones que está permitido y regulado por el Código Tributario. ¿Qué más? Esta facultad además supone que si por un lado la administración tributaria puede realizar estas actuaciones, por otro lado, ¿verdad? Los contribuyentes o terceros, como les decía en el cruce de información, que son empresas distintas, eh, tengan una lista de obligaciones para justamente facilitar la fiscalización que debe ejecutar la administración tributaria. Y justamente estas obligaciones están reguladas en el artículo 85 del Código Tributario, si no mal recuerdo. Y deberes en el artículo 62 del Código Tributario. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos actuaciones de la administración tributaria y por otro lado deberes y obligaciones de los deudores tributarios o de terceros. Entonces, se dan cuenta, todo está regulado y enmarcado para que la administración pueda corroborar el correcto cumplimiento de las normas tributarias y determinar si la obligación tributaria está determinada de manera correcta. Ahora, importante, ya sabemos que existe esta facultad de fiscalización. Ahora, el artículo 62 indica que esta facultad de fiscalización se puede ejercer o se debe ejercer de forma discrecional. ¿Qué significa que la fiscalización se ejerza de manera o de forma discrecional? Significa de que la administración tributaria puede hacer lo que quiera, sin ningún límite, porque es discrecional, o sí se debe interpretar como que tiene que existir al menos algún límite. Y si es así, ¿cuál es ese límite? Vamos a ver eso ahorita en las siguientes filminas. Solo para seguir cerrando la idea, ya vimos que hay actuaciones que la administración tributaria puede ejecutar o efectuar para que se lleve a cabo esta fiscalización, que incluye, como les decía, la inspección, investigación y control de obligaciones tributarias. En este cuadro pueden ver un ejemplo de cuáles son estas acciones que la administración tributaria podría realizar y vemos que puede ser solicitar comparecencias, practicar inspecciones, solicitar información, requerir libros, requerir comprobantes de pago, requerir la presentación de informes técnicos, peritajes, etcétera. Ahora, en cuanto a la discrecionalidad, como les decía, el Código Tributario indica que la administración tributaria puede ejercer su facultad de fiscalización de manera discrecional. ¿Qué implica la discrecionalidad? Lo que puede implicar la discrecionalidad es que, por ejemplo, la administración tributaria no está obligada a fiscalizar a determinados deudores tributarios. No es que existe una lista
¿no? Con un cronograma y que la administración sí o sí tenga que fiscalizar en tal fecha a tal deudor tributario. No funciona así, sino por el contrario, la administración identifica y dependerá de su criterio seleccionar a los deudores tributarios que considere para que sean fiscalizados. Es más, puede existir deudores tributarios que nunca hayan sido fiscalizados pese a que estén en el mercado o ejecuten sus actividades hace 20 años, 30 años, 40 años. Porque para la administración tributaria simplemente no o no los ha identificado o simplemente cree que por de repente la cantidad de ingresos no les parece tan interesante ya, digamos que ejecutar un procedimiento de fiscalización a este deudor o porque simplemente la SUNAT está enfocada ahorita en otro sector que no es el de esta empresa, en mi ejemplo, ¿no? Entonces, pueden existir diversos factores, pero lo que sí quiero que se quede claro es que esta discrecionalidad, digamos que una manifestación podría ser en este tipo de selección, ¿no? De cuándo un deudor tributario puede ser fiscalizado. No hay nada escrito, entonces está a la discrecionalidad de la administración que se efectúen estas fiscalizaciones. Otra manifestación de discrecionalidad podría ser de en qué tributo o periodo fiscalizo, porque así como no hay una lista de quiénes son los deudores que van a ser fiscalizados, tampoco hay una lista de qué tributos y periodos. Es más, suele suceder en algunos casos, creo yo, de manera incorrecta, porque sí creo que debe haber un orden, ¿no? En que, por ejemplo, el día de hoy la SUNAT fiscalice a una empresa el impuesto a la renta 2020, ¿ya? Y se emitan las resoluciones de determinación y multas correspondientes y luego inicie, por ejemplo, la fiscalización del impuesto a la renta 2019, o sea, vaya retrocediendo. ¿Se da ese caso? Sí, se dan esos casos. Está prohibida la SUNAT de efectuar ese tipo de revisiones, o sea, ir hacia atrás y no hacia adelante. No está prohibida, pero para mí sí no es adecuado porque recuerden que en mi ejemplo, en el ejercicio 2020 podría tener o haberse validado ya créditos de ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, retroceder y tener la posibilidad de variar esos créditos hace que tengamos una determinación desordenada y probablemente el acto del 2020 ya no pueda modificarse o se intente modificar vía algún artículo que sí permite la modificación de actos, pero en supuestos excepcionales. Entonces, eh, digamos que no sería lo correcto, pero teniendo en cuenta esta facultad que es discrecional o la discrecionalidad de esta facultad de la administración tributaria, podría suceder. Otra manifestación de la discrecionalidad es determinar qué puntos van a ser revisados. Nuevamente, la determinación de la obligación tributaria puede tener varios puntos, ¿no? Punto ingresos, puntos gastos, punto activos fijos, punto activos intangibles, 1000 puntos que pueden haberse tener en cuenta para la determinación del impuesto a la renta, pero nuevamente no hay nada escrito de qué es lo que debe revisar la SUNAT. Esto queda a su discrecionalidad. Otro punto puede ser el fijar el tipo de actuación que lleva a cabo. No necesariamente podría iniciar una fiscalización, podría iniciar una verificación, un cruce de información. Vamos a ver luego este otro tipo de actuaciones que la administración puede seguir, que son distintas a las fiscalizaciones tributarias. Eh, También podría, queda su discrecionalidad determinar qué información o documentación es la que va a requerir para sustentar cierto punto, como se me ocurre, si está revisando la fehaciencia de un gasto, ¿no? Por ejemplo, de arrendamiento, va a depender de la SUNAT determinar el nivel probatorio, ¿no? De este gasto para poder levantar esta contingencia o reparo u observación, ¿no? Entonces, digamos que estas actuaciones estos puntos que he comentado son un claro ejemplo de la manifestación de la discrecionalidad. Ahora, ¿qué no implica la discrecionalidad? Obviamente, la arbitrariedad, la violación de derechos de los administrados, ¿no? O que la actividad no esté sujeta a límites. Claramente, digamos que estos puntos sí
van más allá de lo que es discrecional. Como les comentaba, la discrecionalidad no supone que no existan límites. Todo lo contrario, sí va a haber límites y ahorita vamos a ver, que es reconocido incluso por el propio Tribunal Constitucional. Bueno, en esta filmina van a poder identificar las resoluciones del Tribunal Fiscal en las que justamente valida que la facultad de fiscalización es discrecional, ¿no? Y básicamente dice, no requiere la administración justificar razones por las cuales está fiscalizando, por ejemplo. No requiere dar mayor motivación, dice la resolución, ¿no? De por qué te estoy iniciando una fiscalización de tal periodo o de tal tributo. Ahora, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que mientras más discrecionalidad tenga la administración tributaria, tiene que sustentar mucho más sus actuaciones. Porque, claro, si bien es cierto, tú tienes la discrecionalidad para escoger el periodo, tributo, punto para revisar, contribuyente, etcétera, lo cierto es que también tienes que poner tus argumentos por las cuales estás actuando de una manera correcta, la motivación de tu acto, por qué decidiste de cierta manera o no de cierta manera. Entonces, es una forma de tener un límite, sí, pero tiene que estar motivado. Ahora, en cuanto a los límites que les comentaba, hay varios límites a esta facultad discrecional, ¿ok? Que están regulados en la propia Constitución, como en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como en los principios generales tributarios, ¿ok? Uno de ellos es el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad, el principio de verdad material y el principio de predictibilidad. ¿Cómo así el principio de legalidad puede actuar como un límite a la actuación de la administración tributaria en cuanto a su facultad de fiscalización? Y lo cierto es, como les dije, la facultad de fiscalización y en general el procedimiento de fiscalización es un procedimiento reglado, ¿ok? Siendo ello así, la administración tributaria tiene que actuar de acuerdo a las reglas establecidas para este procedimiento. Además, la administración tributaria debe ejercer su facultad discrecional siguiendo la finalidad por la cual, ¿verdad?, tiene esta facultad. Y básicamente es que busque como beneficiario al interés público, no un interés solo recaudatorio. Entonces, es importante por esto el principio de legalidad. Hay que actuar de acuerdo a lo reglado, de acuerdo a la ley, de acuerdo al fin. Ahora, el principio de seguridad jurídica implica de que la administración tributaria tiene que hacer previsible su actuación. No puede utilizar, por ejemplo, criterios contrapuestos ante mismos supuestos. Es decir, si, por ejemplo, en una fiscalización la administración tributaria ha indicado, se me ocurre, que que el goodwill no es un gasto deducible, entonces otro año no podría decir que sí es un gasto deducible. Tiene que haber un criterio uniforme, ¿verdad?, ante mismos supuestos. Entonces, esto también es un límite a esta facultad discrecional o a la arbitrariedad que la administración tributaria podría ejercer durante un procedimiento de fiscalización. Otro límite es el principio de razonabilidad. Hay que tener en cuenta que tiene que haber una proporción entre lo que se está revisando y los medios que vas a emplear, ¿no? Entre el medio que vas a emplear y el fin público que quieres tutelar. Tiene que responder justamente a, no, tiene que ser una medida proporcional y razonable al fin que estás tutelando. Entonces, no puedes, por ejemplo, pedir que el contribuyente te o elabore ciertas, ¿no?, ciertos documentos que tú quieres para determinar si la obligación tributaria es correcta cuando está fuera de los alcances del contribuyente o impliquen de repente, no sé, que el contribuyente no pueda hacerlo y contrate a otras personas, que se vuelva desproporcional cuando de repente la administración tributaria puede utilizar otros medios para determinar si la obligación tributaria ha sido determinada de manera correcta o no. Entonces, tiene que haber ahí una proporcionalidad.
Y bueno, como les decía, el Tribunal Constitucional también ha avalado pues estos límites a la facultad discrecional de la facultad de fiscalización y ha dicho que tiene que ser ejercida de forma razonable y proporcional. ¿Okay? Un segundo, déjeme ver los chats. Eh, Ya, me han hecho varias preguntas conceptuales, pero veo que varias de ellas, Almudena, voy a responderlas en el transcurso de la clase, ¿ya? Me pregunta, por ejemplo, de verdad material. Eso sí es algo que no voy a tocar más adelante, pero, por ejemplo, la verdad material es un principio que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ya? Que básicamente lo que indica es que la administración tributaria tiene que, en general, en todas las actuaciones y claramente también en la actuación de la fiscalización, tiene que llegar a una verdad, tiene que llegar a la realidad de los hechos, a lo que ha sucedido realmente, ¿ok? Entonces, por eso siempre se dice en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que lo que se busca siempre con estas actuaciones, incluso con el procedimiento contencioso tributario, es llegar a la verdad material, ¿ya? Pero es un principio regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ya, luego me preguntan en cuánto tiempo prescribe una obligación tributaria. Ese es un buen punto. De hecho, es un tema, es el tema de la prescripción. No es materia de este curso, pero te lo puedo responder igual. ¿Ya? Eh, la prescripción de la obligación tributaria está regulada en el Código Tributario y te indica que el plazo prescriptorio cuando presentas declaraciones juradas es de 4 años y se computan dependiendo de la obligación tributaria que estés analizando. Por ejemplo, si estamos en el impuesto a la renta, al ser una obligación tributaria de determinación anual, ya se computa desde el primero de enero del año siguiente al que efectúas la declaración. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el 2024, tú vas a presentar tu declaración jurada del 2024 en el 2025. Entonces, ¿cuándo se computaría tu primer día del plazo prescriptorio? Sería el 1 de enero del 2025 y a partir de ese año cuentas los 4 años en el supuesto que hayas presentado tu declaración jurada. Entonces, hasta ahí, luego creo que todos los que me están preguntando, sí voy a ir respondiéndolo ya en el transcurso de la clase. Entonces, ya vimos la facultad de fiscalización, ya vimos que tiene límites, ¿ya? Y ahorita vamos a entrar ya al procedimiento de fiscalización, que seguro muchos de ustedes ya están familiarizados con el tema, pero es bueno conocer las reglas para que puedan conocer, pues, qué casos pueden ganarse, teniendo en cuenta si es que se ha vulnerado alguna de ellas. Ahora, el procedimiento de fiscalización es un procedimiento mediante el cual la administración tributaria comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria o un elemento de la obligación tributaria. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto en cuanto a la facultad. La facultad está dirigida a revisar la correcta determinación. Ahora, cómo es que revisa la administración justamente la correcta determinación? Es vía este procedimiento de fiscalización, que tiene reglas, que vamos a ver cuándo inicia, que vamos a ver cuánto plazo tiene la administración para fiscalizar, pero vía este procedimiento la SUNAT puede ejecutar su facultad de fiscalización. Ahora, dentro del procedimiento de fiscalización, también se puede incluir la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias. Por ejemplo, ¿no? La administración tributaria te puede pedir libros contables, ¿verdad? Durante un procedimiento de fiscalización y de no haberlo presentado o llevarlo de manera incorrecta, claramente determinaría una sanción, sí, pero eso es porque ha verificado que no has cumplido con una obligación tributaria como es el llevado de libros
contables. Luego vemos que la SUNAT puede, como consecuencia de esta fiscalización, ya más o menos también les adelanté, la SUNAT puede determinar omisiones a la determinación de la obligación tributaria o puede estar de acuerdo y verificar que se determinó de manera correcta. Si hay omisiones, entonces ya sabemos que se pueden emitir actos administrativos como la resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago. Y también ya hemos visto que la fiscalización puede realizarse de manera parcial o definitiva. Ahora, es importante saber que hay acciones de la administración tributaria que no forman parte de un procedimiento de fiscalización, ¿ya? Como por ejemplo las cartas inductivas, las solicitudes de información, las cartas previas a una fiscalización, los cruces de información, las verificaciones o las esquelas. Todos estos actos son actuaciones de la administración tributaria que están destinadas probablemente a verificar algún cumplimiento o incumplimiento de obligaciones formales, muchas de ellas tributarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ya pasó la fecha de presentación de declaración jurada del impuesto a la renta y no lo han presentado? De manera automática, el sistema de SUNAT les puede emitir una carta informativa o una esquela diciéndole, señor contribuyente, hemos verificado que su vencimiento del plazo fue tal fecha y que no ha presentado, y en nuestros sistemas no vemos registrado una declaración jurada. Entonces, por ejemplo, esa comunicación no es o no forma parte de un procedimiento de fiscalización. Es una actuación independiente que tiene un fin específico, que es comunicar cierta inconsistencia que vio SUNAT, ¿no? Lo mismo, si ve, recuerden que SUNAT ahora tiene todo digitalizado, los libros son incluso electrónicos, entonces puede hacer un cruce de información entre su registro de compras, por ejemplo, y su declaración de impuesto general a las ventas. Entonces, si por ahí la SUNAT ve una inconsistencia en la declaración de impuesto general a las ventas, podrías notificarles una esquela o una carta inductiva comunicándoles que ha visto que hay una cierta inconsistencia y que puede haber una probable omisión en el impuesto general a las ventas. Entonces, si tiene descargos, por favor, preséntenlo, ¿no? Claramente, eso nuevamente es una actuación de la administración tributaria, sí, pero no está iniciando ni ha iniciado un procedimiento de fiscalización. Simplemente es una actuación para llevar al contribuyente a que subsane una posible omisión tributaria. Ahora, probablemente si es que no responden o no dan sus descargos, la administración tributaria puede iniciar un procedimiento de fiscalización, sí, ¿no? Pero estas actuaciones no son o no forman parte propiamente del procedimiento de fiscalización. Eh, ¿Qué más? Me están haciendo creo que varias preguntas por el chat, pero son varias. Entonces, si quisiera terminar por bloques y voy a intentar ahí responder si es que no los voy diciendo en el transcurso de la clase. Pero por ahí estoy viendo. Las cartas inductivas, todas estas actos que les pongo en la filmina son, como les digo, comunicaciones, todos son comunicaciones que efectúa SUNAT dependiendo del fin específico que quiere usar. Nuevamente, esquelas muchas veces son simplemente comunicaciones de la administración indicándoles alguna observación, y las cartas inductivas usualmente son comunicaciones en las que te dice ya que por ahí ha visto una omisión, ¿no? Ahora, lo que sí he visto en la práctica es que a veces SUNAT indistintamente puede usar carta, puede usar una esquela, ¿no? Entonces es relativo. Lo que sí quiero que sepan es que pueden existir todos estos actos que la administración puede emplear para comunicar, sea una omisión, sea una observación, sea una inconsistencia al contribuyente, ¿no? Y el contribuyente pues tendrá que presentar sus descargos o no. Como les digo, todos estos actos no forman parte de un procedimiento de fiscalización. De hecho,
es importante que sepan que no solo el Código Tributario regula el procedimiento de fiscalización. De hecho, hay un reglamento del procedimiento de fiscalización que está aprobado mediante el Decreto Supremo 85-2007 EF, ¿ya? Y que justamente dentro de sus definiciones incluya el procedimiento de fiscalización, que ya conocemos que es como este acto, como este procedimiento arreglado, ¿verdad? Que busca verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria. Y además te ponen un último párrafo que no se encuentran comprendidas las actuaciones de SUNAT dirigidas únicamente al control de cumplimiento de obligaciones formales, las actuaciones inductivas, las solicitudes de información, los cruces de información, ¿no? Si se dan cuenta, expresamente ya el reglamento de fiscalización ha indicado que justamente todas estas actuaciones no forman parte de un procedimiento de fiscalización. Luego es importante que conozcan también que la exposición de motivos de este reglamento justamente indica que la fiscalización de la determinación de la obligación tributaria constituye la acción más representativa y trascendente del ejercicio de la función fiscalizadora. Entonces, acá en la exposición del motivo, el legislador ya ha dicho, ya sabemos que SUNAT tiene una facultad fiscalizadora. Por excelencia, la fiscalización es el procedimiento, ¿no? Que puede ser más representativo de esta facultad. Pero dice, pero no es la única, dice, porque para cumplir sus funciones puedes realizar otras actuaciones. Recuerden que ya hemos visto que para fiscalizar la SUNAT está dotada de otras actuaciones, ¿verdad? Que es las investigaciones, los cruces de información, los controles informáticos, entre otros. Tiene actuaciones que puede realizar durante un procedimiento de fiscalización también. Ahora, es importante conocer cuáles son los tipos de fiscalizaciones. Tenemos a la fiscalización definitiva. ¿Qué significa que estamos ante una fiscalización definitiva? Es que la administración tributaria está iniciando la revisión de un tributo en particular, ¿ya? Y un periodo específico. Por ejemplo, impuesto a la renta 2024. Si van a fiscalizar impuesto a la renta 2024, va a comprender los periodos de enero a diciembre del 2024, ¿no? Entonces, también esta fiscalización se dice que es única, integral y definitiva. Claro, si ya te están fiscalizando el impuesto a la renta 2024, por ejemplo, claramente después no podrían volverte a fiscalizar el mismo tributo, impuesto a la renta 2024, porque ya se fue fiscalizado, ya hay una posición, ya hay un acto administrativo, que es una resolución de determinación o multa probablemente, entonces no podría haber otra respecto al mismo tributo y periodo. Por eso se dice que es única, integral y definitiva. ¿Ya? Luego tenemos a la fiscalización parcial, que básicamente corresponde a un tributo, sí, pero un periodo particular. Ya no es de enero a diciembre del 2024, sino puede ser, por ejemplo, de enero 2024 o de enero a marzo de 2024 o solo abril 2024. Es un periodo específico, particular. El tributo sí es impuesto a la renta, pero solo es un periodo. Entonces, si se dan cuenta, se revisa una parte o un elemento de la obligación tributaria, incluso. O sea, ya tenemos tributo, impuesto a la renta, periodo enero 2024, digamos. Incluso se especifica más y se indica, ya, pero lo que voy a revisar del impuesto a la renta no es todo, solo es un elemento. Por ejemplo, gastos deducibles. Entonces, en la fiscalización parcial está concentrado siempre en un periodo, en un tributo, pero en un elemento del tributo. No es todo el tributo, es un elemento del tributo, un elemento de la obligación tributaria. Entonces, como les digo, puede ser solo gastos deducibles, puede ser solo, se me ocurre, depreciación, puede ser solo amortización, etcétera. Puede ser un elemento del tributo. Y respecto a este tributo, a este periodo, a este elemento, claramente como va
terminar igual la fiscalización en una resolución de determinación o resolución de multa va a ser única y definitiva respecto a al elemento fiscalizado. Ojo que no se usa el término integral, porque no es integral, no estás revisando todo el ejercicio, estás revisando solo un periodo. Pero respecto al periodo y elemento, va a ser único y definitivo. La posición de SUNAT no puede cambiar, ya está y no puede volver a fiscalizar tampoco ese elemento, ese tributo y ese periodo. ¿Sí? Y luego tenemos a la fiscalización parcial electrónica, que básicamente es que la fiscalización se realiza por medios electrónicos. ¿Ya? No confundamos a las fiscalizaciones que vemos que ya no son presenciales, sino que son, ¿verdad? Vía mesa de partes virtual, expediente electrónico, con la fiscalización parcial electrónica. La fiscalización parcial electrónica es otra cosa, vamos a verlo, ¿ya? También en el transcurso, pero vamos a ver que tiene plazos cortos, las comunicaciones que hace SUNAT igual son obviamente vía electrónica, pero son por cruces que puede hacer la SUNAT de manera instantánea, que no hay discusión, que son cruces que se puede verificar y no hay mayor descargos que valga la pena, salvo una oportunidad que vamos a ver. Entonces, la fiscalización parcial electrónica es distinta a la fiscalización virtual que se hace ahora en la fiscalización definitiva parcial. Entonces no vayamos a confundir eso, vamos a ver igual cuál es la diferencia más adelante. ¿Qué más? Ok, entonces seguimos. Ahora, en este gráfico van a poder ver ya cuál es el esquema de un procedimiento de fiscalización en general, sea parcial o definitiva. No estamos hablando de la electrónica, sino electrónica, entendiéndose estas que les comento que es un plazo más corto, ¿no? Que son omisiones que se pueden detectar en los sistemas de SUNAT, sino este esquema aplica para la fiscalización definitiva y parcial. Bueno, salvo algunas por ahí precisiones que les voy a hacer. Pero en principio, este esquema aplica a la fiscalización en general. Entonces tenemos, como toda fiscalización, inicia con una carta de presentación, ¿no? En la que básicamente la SUNAT les dice o les comunica quién es el equipo fiscalizador. Y además les indica cuál es el tributo y periodo que se está fiscalizando. Además, usualmente en la misma fecha se notifica el primer requerimiento, el requerimiento inicial. Y como cada requerimiento pueden pedir prórroga, ¿ya? Si piden prórroga y se las dan, se las admiten, se les da una nueva fecha de vencimiento, ¿ya? Si no les da prórroga, la administración tributaria tienen que cumplir con presentar lo requerido en el plazo indicado en el requerimiento. La prórroga se efectúa mediante una solicitud que tiene que hacer el contribuyente a la administración tributaria y plasmar el plazo adicional que quiere que se le conceda. Usualmente no se le concede la totalidad del plazo, así que siempre es recomendable poner un mayor plazo porque la administración suele ajustarlo, no suele dar la totalidad. Entonces, una vez respondido el requerimiento, la administración revisa la documentación y determinará si es que necesita efectuar requerimientos adicionales. Si efectúa requerimientos adicionales, pasa el mismo procedimiento. Tienes un vencimiento, puedes pedir prórroga, puedes tener una nueva fecha. Cuando ya no tenga más documentación que pedir, ya puede culminar la fiscalización, entonces puede comunicar los reparos y puede solicitar los últimos descargos. ¿Cómo comunica los últimos descargos? Puede ser mediante un requerimiento normal o puede ser mediante un requerimiento emitido en virtud del artículo 75. ¿Ya? ¿Cuál es, digamos, cuál es lo especial de este requerimiento que se emite en virtud de este artículo? Es que cuando se hace referencia en el requerimiento de este artículo, sabes que el siguiente paso ya es la notificación de las resoluciones de determinación o multa, ¿no? Y sabes además que es la última oportunidad de presentar tus descargos, ¿ya? Porque ya va a concluir la fiscalización. Ahora,
la administración tributaria no está obligada a emitir un requerimiento en virtud del 75. Entonces, puede pasar que emita igual requerimientos normales con su posición, con sus requerimientos y concluidos estos requerimientos y notificados los resultados de requerimiento, te emitan resoluciones de determinación y multa. Sí, puede pasar eso también. ¿Ya? Pero usualmente cuando son fiscalizaciones definitivas, ¿ya? SUNAT sí emite estos requerimientos en virtud del artículo 75. Eh, ¿Qué más? Tener en cuenta que en la fiscalización parcial el plazo es menor, ya en la fiscalización definitiva es 1 año, en la fiscalización parcial son 6 meses. Vamos a ver que en la fiscalización parcial puede convertirse en definitiva porque se puede ampliar ya a otros elementos o aspectos adicionales y lo vamos a ver también más adelante. Entonces, empezamos un poco con las reglas de la fiscalización definitiva. Es aquella fiscalización integral, que ya sabemos por qué integral, porque revisa todo un ejercicio, revisa todo, ¿no? Todos los elementos de un tributo, no necesitas especificar el elemento, solo, y por ejemplo, impuesto a la renta 2023, y ya dependerá de la administración tributaria mediante sus requerimientos de información qué aspectos son los que quiere revisar y solicitar documentación. Entonces, es aquella fiscalización integral respecto al cumplimiento de un tributo y periodo, ¿no? Entonces, no hay mayor tema con la fiscalización definitiva. Importante saber que la fiscalización definitiva, el plazo es de 1 año, que se computa desde que el deudor tributario entrega la totalidad de la información y documentación solicitada en el primer requerimiento, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces los contribuyentes hacen el control del plazo de 1 año desde que responde el primer requerimiento, pero no es así porque el cómputo de 1 año se va a dar desde que se entrega la totalidad de la información. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos un primer requerimiento y SUNAT les ha pedido sus papeles de trabajo de la declaración jurada, les ha pedido su flujograma, les ha pedido sus estados financieros, les ha pedido sus libros contables, les ha pedido bastantes documentación, pero ustedes han cumplido con presentar solo 2 de ellas. Claramente, desde ese momento, el cómputo del plazo no se va a computar, sino hasta que ustedes completen de presentar toda la documentación requerida en el primer requerimiento. Entonces, ¿qué pasa si ustedes nunca llegan a completar la documentación del primer requerimiento? Probablemente nunca inicie su plazo del año. Eso supondría que SUNAT tiene más de 1 año para fiscalizar el tributo y periodo que les haya notificado. Entonces, recomendación, siempre, siempre presenten toda la documentación que se requiere en el primer requerimiento para que SUNAT solo tenga 1 año y esté obligada a fiscalizar en ese año. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que el SUNAT fiscalice dentro de este año. ¿Cuál es la consecuencia de que qué pasa o qué pasa si es que se pasa el año? Ahorita vamos a ver también. Entonces, es importante siempre el cómputo de este año. Entonces, para que se compute el año, presentar toda la documentación del primer requerimiento. No importa si en el segundo requerimiento, si cumpliste, en el tercero también, cuarto también. Si en el primero no has cumplido con la totalidad, no se computa el año. ¿Ok? Sí, Almudena, ahorita vamos a ver la ampliación de la fiscalización. Justo Almudena pregunta, ¿se puede ampliar a 1 año adicional o a más años, ya? El plazo de fiscalización definitiva, la respuesta es sí. De hecho, la norma indica que excepcionalmente, ¿ya? Este plazo de 1 año puede prorrogarse cuando sucedan 3 situaciones, ¿ya? Cuando exista complejidad en la fiscalización o cuando existan hechos que determinen inicios de evasión fiscal o cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial.
Ahora, importante que vean que el artículo 62 indica que se amplía de manera excepcional, dice. Excepcional y te establece 3 situaciones. Entonces, la regla es que SUNAT fiscalice en un año. De manera excepcional, cuando pasen estas 3 situaciones. Ahora, la pregunta que siempre ha surgido y que va a controversias al Tribunal Fiscal, de hecho a través de quejas, es que cómo debe sustentar la administración tributaria que se ha incurrido en algunas de estas 3 situaciones, o no debe sustentarla. Solo debe presentarte, notificarte tu carta diciendo, yo, SUNAT, identifiqué que este caso es complejo, entonces lo voy a emplear un año más. ¿Será suficiente? Es lo que los contribuyentes se preguntaban, ¿no? Entonces, justamente respondiendo esas controversias, es que el Tribunal Fiscal emitió diversas resoluciones al respecto, ¿ya? Por ejemplo, en este caso del 2020, se había planteado una queja porque la SUNAT había ampliado el plazo de fiscalización un año más, ¿ya? Porque formaba parte formaba parte de un grupo empresarial. Entonces aquí el tribunal dijo que en efecto vio que la contribuyente formaba parte de diversos consorcios y que SUNAT sí había identificado el porcentaje de participación, ¿no? Entonces, por ello, en este caso, el Tribunal Fiscal, sin más, concluyó de que es correcta la ampliación del plazo porque identificó que el contribuyente formaba parte de un consorcio. No sé qué opine usted, no sé qué opinen ustedes, no sé si crean que es suficiente, pero en este caso lo único que dijo el tribunal es, ok, sí, formas parte de un consorcio, entonces que se amplíe un año más, ¿no? Para mí tiene que haber una evaluación adicional, la verdad. No solo es suficiente decir forma parte de un consorcio, porque imagínense, todas las empresas grandes no forman parte o de consorcios o de grupos empresariales. Entonces, todos, siendo ello así, la regla debería ser que la fiscalización es compleja y entonces la fiscalización no debería durar un año, debería durar mucho más, ¿no? En cambio, aquí estamos ante un caso excepcional. Entonces debería haber un sustento adicional. Para mí, debería sustentar, además que formo parte de un grupo empresarial o de un consorcio, debería acreditar cómo esto impacta en la evaluación que yo ya vine haciendo durante un año. Porque ojo que la administración tributaria muchas veces puede usar estas figuras de la complejidad, etcétera, para ampliar simplemente la fiscalización un año más porque probablemente no realizó el trabajo que debía hacer en el año, ¿no? Entonces, suele usar la administración tributaria este inciso justamente para ampliar cuánto se le pasa el plazo, ¿no? Entonces, yo sí creo que debe haber ahí una mayor fundamentación y no debería ser suficiente formar parte de un grupo. Eh, Ahora, por ejemplo, acá hay una resolución del 2021 en los que la administración tributaria dijo, este caso es complejo, ¿ya? Entonces se va a la primera situación. Es complejo porque veo que en sus libros y registros contables, ¿ya? Veo un volumen de asientos exponenciales, ¿no? Veo 18,000 registros, 8,000 registros en otro libro. Entonces, para mí eso ya lo hace complejo. El tribunal dijo, sí, bueno, veo que la administración ha señalado, ¿no? El número de registros contables, entonces sí se verifica que el caso es complejo. Nuevamente, para mí tampoco es suficiente, imagínense, o sea, porque en un registro tenga tantos, ¿no? En un registro o un libro contable tenga tantos registros, no puede ser una razón suficiente para ampliar el plazo un año, porque para ellos sí entendemos en la administración profesionales que ya conocen también incluso el sector de ¿no? De las empresas, que conocen ya cuáles son los puntos más críticos, ¿no? Entonces,
no debería ser suficiente. Nuevamente, para mí, además de indicar cuáles son las complejidades del caso o el número de registros, es cómo está incidiendo en el análisis que tú, SUNAT, vienes haciendo en un año. O sea, tiene que demostrar que ha avanzado algo en un año y que ha avanzado de manera correcta, programada, ¿no? Y que realmente, ¿no? Ha sucedido algo en el expediente, algo excepcional que hace que sea complejo, o sea, que mi análisis se complejice, pero no puede ser usado, ¿no? Estas causales como escudo para ampliar y tener más plazo para fiscalizar. Eh, de hecho, en esta jurisprudencia del 2021 es un caso que llevamos y es un caso que ganamos, ya es una queja, en la que SUNAT indicaba que la empresa formaba parte de un grupo empresarial, ¿no? Y que el caso era, y que ameritaba ampliar un año más porque la operación era compleja, uno, y porque formaba parte de un grupo empresarial. Entonces, acá yo creo que este criterio, de manera correcta, el tribunal fiscal dijo, a ver, tienes razón, tú me has indicado que tiene varios registros, etcétera, pero no me has indicado, ¿ya? Cómo es que ya el grado de complejidad y la cantidad de operaciones, de qué manera es afectado en el avance de tu revisión, ¿no? No has hecho tampoco, dice, alusión numérica que permita establecer la magnitud de tales operaciones y cómo estas afectan al avance de tu revisión. Si se dan cuenta, en este criterio el tribunal siempre resalta que tiene que haber un impacto en el avance de la revisión, ¿no? Puesto que para acreditar la complejidad se requiere cuantificar en forma aproximada las operaciones a ser revisadas y establecer el nivel de dificultad de la revisión. ¿No? Si se dan cuenta, aquí no solo se limita al número de registros, ¿no? Sino es cómo ha impactado en tu revisión. Dime cómo ha impactado en lo que has avanzado en un año. Y respecto a lo a que la empresa formaba parte de un grupo, decía eh, que tampoco es suficiente porque no se puede establecer cuál es el grado de complejidad de las operaciones, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué es importante? ¿Ya? Porque es importante que la SUNAT cumpla con fiscalizar dentro del plazo de un año. Y es importante porque pasado el año, la SUNAT ya no puede pedir al contribuyente mayor información o documentación. Esa es la importancia. Es decir, ¿qué pasa si, regresemos a mi esquema, qué pasa si SUNAT te notificó ya un requerimiento, el primer requerimiento? Tú le respondiste y Sunat se olvidó. O sea, en un año no te dijo más. No te dijo más. Llega el año 2 y ya tú no pediste prórroga, nada. Llega el año 2 y Sunat se da cuenta de que no cerró tu requerimiento y que tenía una fisca en trámite. Ya. Y te emite un segundo requerimiento. La pregunta es, ¿tú estarías obligado a presentar esa documentación si ya pasó un año? La respuesta es, no estoy obligado a presentar documentación porque ya venció el año. Ahora, ¿cuál es la consecuencia o por qué razón no presentarías tú, contribuyente, esa documentación? Pensando en una estrategia procedimental, yo diría, a ver, con el primer requerimiento, obviamente, el tipo de documentación que pide general, ya les dije, estado financiero, papeles de trabajo. Claramente, con esa información, SUNAT no puede efectuar una observación o reparo. Y ahí por ahí me preguntaron qué es un reparo. Un reparo es una observación, o sea, una observación a la determinación, ¿no? que la compañía ha hecho. Entonces, ¿podrías la SUNAT decirme que he determinado mal mi impuesto con esa información general? La respuesta es no. Entonces, en este caso particular que estoy planteando, evidentemente el plazo de un año me beneficia, porque como yo no estoy obligado a presentar la documentación que SUNAT me está pidiendo, SUNAT nunca podría efectuarme una observación o reparo como consecuencia de esa fiscalización. Ahora, salvo que SUNAT haga cruces de información con otras empresas, ¿no? De repente alguna proveedora y por ahí diga, oye, no prestó el servicio,
pero a través de cruces de información, no a través de tu información, y por ahí puede efectuar un reparo o observación. Podría ser, pero si no lo hiciera, no podría efectuar ninguna observación o reparo. Entonces, es por eso la importancia de saber y siempre controlar el plazo de fiscalización, ¿ya? Eh, por ahí me han preguntado a cuántos años prescribe el plazo para la fiscalización. El plazo para fiscalizar, a ver, voy a usar el comentario de Victoria para hacer una diferencia que también siempre se confunden. Es diferente el plazo de fiscalización, que es un año, que ya hemos visto, con el plazo de prescripción de la determinación de la obligación tributaria. ¿Ya? El plazo de fiscalización es un año y ya saben que la única consecuencia es que tu contribuyente no estás obligado a presentar documentación, pero la fiscalización puede seguir porque ya inició, o sea, puede durar todo lo que quiera la administración tributaria, pero sin que tú estés obligado a presentar documentos. Ahora, no estás obligado, pero sí puedes presentarlo de manera voluntaria si quieres, que hay situaciones en las que sí, de hecho, amerita, ¿no? Imaginemos que no es el caso que yo he planteado, sino un caso en el que ya había requerimientos, ¿no? Y sabes que la SUNAT puede efectuar una observación o reparo con la documentación que tiene. Entonces, si tú quieres rebatir eso, claramente yo voluntariamente presentaría documentos igual para rebatir la posición que SUNAT ya tiene. ¿Ya? Ahora, este plazo de fiscalización que te comento de un año es distinto a prescripción. La prescripción, ¿qué es? Es un medio de defensa que tiene el contribuyente por la inacción de SUNAT. O sea, una inacción que ha habido, ¿no? En la verificación de la determinación de la obligación tributaria, ¿ya? Y como les digo, cuando presentan declaración jurada, el plazo es de 4 años. Entonces, en mi ejemplo, si ya inició una fiscalización, claramente no hay una inacción de SUNAT. Pero ¿qué hubiese pasado si estoy en el impuesto a la renta? SUNAT quiere revisarme hoy, 2024, el impuesto a la renta del 2016, por ejemplo. Recién hoy me quiere fiscalizar. Claramente, la facultad de SUNAT de verificar o de modificar la determinación de la obligación tributaria vía fiscalización, ¿no? Porque lo que prescribe es la determinación de la obligación, no la fiscalización, sino la obligación de la determinación. Ya está prescrita, porque 2016 se computa desde el 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Ya más unos meses de pandemia, totalmente prescrita la obligación de determinar, ¿no? La determinación tributaria, la obligación tributaria. Entonces, ahí no hay más que hacer. SUNAT no podrían iniciar una fiscalización porque no tiene sentido, porque no va a poder redeterminar la obligación tributaria. No sé si me dejo entender. Es algo importante, es una buena pregunta. Es distinta la facultad de el año de fiscalización, el plazo de fiscalización, que es de un año, y que sí hay una actuación de SUNAT, a el plazo de prescripción de la determinación de la obligación tributaria, que eso supone que no haya habido ni una actuación en 4 años. ¿Ya? Ya, luego me están preguntando qué pasa si no presentan declaración jurada. Si no presentan declaración jurada, el plazo de prescripción varía, ¿ya? Es de 6 años. Les voy a dar la base legal, la verdad, un segundo, para que vean la prescripción. A ver, está en el Código Tributario, en el artículo. Es importante que sepan también eso, porque si les imaginemos que le inicien una fiscalización a ustedes, el primer paso que yo haría, ¿no? Es ver si es que SUNAT puede fiscalizar. ¿Cómo sé si puede fiscalizar? Veo si está prescrita o no, ¿no? La facultad de determinar la obligación tributaria. Sí, mira, está en el artículo 43 del Código Tributario, plazos para la prescripción. Dice, ahí lo transcribo, sino al chat, ¿ya? Para que lo tengan a la mano. A los 6 para los que no presentaron declaración jurada. Entonces, son 4 años cuando presentas declaración y 6 cuando no presentas. ¿Ya? Ahí lo tienen a la mano. Buena pregunta también, Almudena.
Almudena pregunta, ¿SUNAT puede pedirme documentación de periodos prescritos? Y la respuesta es sí, porque así lo dice resoluciones del Tribunal Fiscal y el Poder Judicial en diversas casaciones, pero no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero bueno, si quieren saber qué es lo que la SUNAT o el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial les van a resolver si es que presentan algún caso, es que sí pueden pedir documentación de periodos prescritos, pero siempre que tengan incidencia en un periodo no prescrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, me están fiscalizando el impuesto a la renta 2023, ya la depreciación, ya tributaria. Entonces quieren y me han pedido que SUNAT que acredite que existe el activo, que lo compré, ¿no? Porque tú deprecias un activo, ¿no? Es el uso del activo, cómo va desgastándose, ¿no? Entonces, pero SUNAT para que me crea en mi depreciación quiere que acredite que compré el activo. Entonces, pero ese activo es del 2008, imaginemos. Es más, yo he tenido fiscalizaciones en que el activo era comprado en 1993, ¿no? Entonces, SUNAT te pide documentación de que has comprado el activo, ¿no? Entonces, ya hay criterios del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial que dice que en los casos en los que la documentación está vinculada a periodos prescritos, pero tienen incidencia en un periodo no prescrito, en mi ejemplo 2023, el contribuyente sí está obligado a mantener esa documentación porque tiene incidencia en tu determinación de la obligación tributaria de un periodo no prescrito. Ese es el criterio, Almudena, que se tiene al día de hoy. Eh, ok, entonces, seguimos. Las preguntas que no voy a responder es porque se van a responder en el transcurso de la clase, ¿ya? O sea, para no adelantarme, adelantarme tanto. Ya, entonces, ya sabemos entonces que vencido el plazo no estoy obligado como contribuyente a presentar información y documentación, pero como les dije, eso no supone que la administración tributaria no pueda continuar con la fiscalización con otros medios. Recuerden que la administración tributaria te puede realizar actuaciones, ¿no? Para llevar a cabo su fiscalización y una de ellas es, por ejemplo, el cruce de información, ¿no? Por ahí revisar en sus sistemas qué documentación, pues, tiene que le pueda ayudar a esta fiscalización, etcétera. Entonces, de hecho, esta resolución del Tribunal Fiscal avala eso e indica que la administración tributaria puede continuar su actividad probatoria pese a que el contribuyente no le presente documentación. ¿Ya? Entonces, en conclusión, vemos que no es posible distinguir un criterio uniforme del Tribunal Fiscal cuando resuelve las quejas por ampliación de plazo. Vimos que en algunos casos concluye el tribunal de que es suficiente, que diga que es complejo, que forma parte de un grupo y da la razón a la SUNAT, pero hemos visto en un caso como el 2021 que nos dio la razón el Tribunal Fiscal y dijo, no, necesito algo más, necesito que me digas cómo está vinculado a tu revisión que has ido haciendo en un año. Criterio que yo estoy totalmente de acuerdo, nuevamente. Yo creo que han visto que el plazo, como regla, el plazo es un año y excepcionalmente se puede ampliar, pero es excepcional. ¿Ya? Tener en cuenta ya que estas comunicaciones de ampliación de plazo o suspensión siempre tiene que hacerse con un mes antes de que venza el plazo del año. Esto está regulado en el reglamento del procedimiento de fiscalización. ¿Ya? Es importante que lean el reglamento de fiscalización porque ahí hay ciertas reglas, también ciertos plazos que SUNAT tiene que cumplir, como la comunicación de la ampliación, que no puede ser en cualquier momento. Tiene que ser máximo un mes antes de que venza. Si ya lo hacen con menos tiempo, ya no podría SUNAT emplear. Ahora, la fiscalización parcial. Ya vimos que es aquella en la que se revisa solo un elemento de la obligación tributaria, ¿ya? A diferencia de la definitiva, solo hay un periodo y solo un elemento de la obligación tributaria o del tributo, ¿ya? Entonces,
El propósito es facultar a la SUNAT a que pueda fiscalizar cualquier aspecto de la obligación tributaria, sin tener pues que iniciar todo un procedimiento de fiscalización todavía definitiva, sino que le importa revisar solo uno de los elementos. Eh, Importante, cuando se notifica la carta de inicio de fiscalización, se debe indicar que es una fiscalización parcial, ¿ya? Es, si no se indica que la fiscalización es parcial, pueden solicitar la nulidad del inicio de la fiscalización. El plazo no es de un año, sino es de 6, ¿ya? ¿Qué más? Puede variar a una definitiva, puede iniciar una fiscalización como parcial y en algún momento convertirse en una definitiva. Vamos a ver la base legal más adelante. Creo que por ahí me preguntaron eso en el chat. La fiscalización parcial no interrumpe el plazo de prescripción de la obligación tributaria, este plazo de 4 años que decíamos de inacción, ¿ya? Pero el cómputo de este plazo sí queda suspendido, a su vez, durante la suspensión del plazo de fiscalización parcial, solo respecto al aspecto fiscalizado. Ya, ¿qué supone eso? De que hay que tener en cuenta que lo que se determine en la fiscalización parcial solo afecta al aspecto que se está fiscalizando. Es por eso que no interrumpe en general la prescripción de la obligación tributaria. Entonces, por ejemplo, si estamos revisando gastos deducibles del impuesto a la renta y solo se ha revisado ello, no por esa fiscalización parcial se va a interrumpir todo el cómputo prescriptorio del impuesto a la renta 2023, en mi ejemplo, ¿no? Va a concluir también esta fiscalización parcial con una resolución de determinación, ¿ya? Y puedes presentar declaración jurada rectificatoria parcial también, sí, ¿ya? Pero ya no podrías, terminada la fiscalización, presentar una rectificatoria por el aspecto pues fiscalizado, porque ya fue concluido y hay una determinación final por este aspecto o elemento, ¿no? ¿Qué más? Este es importante, el artículo 61, como les indicaba, precisa que se puede cambiar ya la fiscalización de una parcial a una definitiva, ¿ya? Y que justamente en este caso el plazo de un año se va a computar recién desde que se entrega toda la documentación en el primer requerimiento de la definitiva. No es que si se cambia una definitiva ya pasaron 6 meses y solo quedan 6 meses. Ojo, no. Sino es que se vuelve a computar el año desde el momento que ya sabemos que es que se entrega toda la documentación en el primer requerimiento, ¿ya? Eh, Importante que, como les comento, en el reglamento del procedimiento de fiscalización hay varias reglas, entre ellas justamente que se usan las cartas para poder comunicar las ampliaciones, ¿no? De los elementos a fiscalizar o el cambio de un procedimiento parcial a una definitiva. Ahora, la pregunta, ¿la ampliación de una fiscalización parcial a una definitiva debe efectuarse antes o después de cumplirse los 6 meses del plazo para requerir la información en la parcial? Esa es una duda que surgía antes, porque ahora ya hay criterios del Tribunal Fiscal, de en qué oportunidad debería SUNAT ampliar la fiscalización a definitiva, vencido el 6 meses o antes del vencimiento del 6 meses. Y de hecho, este criterio del tribunal indica que la ampliación debe hacerse antes, acá dice, antes de cumplirse los 6 meses del plazo de fiscalización. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la SUNAT siempre debe comunicar el cambio antes de que venza el plazo de 6 meses de la fiscalización parcial. Luego tenemos a la fiscalización parcial electrónica, que se implementó en el 2014, se incluyó en el Código Tributario e incorpora la posibilidad de que SUNAT
realice electrónicamente un procedimiento de fiscalización parcial para revisar aspectos específicos también ya de las declaraciones de los contribuyentes, ¿ya? Así como de sus libros. Ahora, tengan en cuenta que esta incorporación se da en el 2014, que es un momento en el que todas las fiscalizaciones parciales y definitivas se daban de manera presencial, porque recuerden que recién esta virtualidad de la fiscalización recién también se realiza a partir de pandemia, a partir del 2020. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que no se vayan a confundir fiscalización parcial electrónica con fiscalización parcial y definitiva que se da de manera virtual, si quieren, a partir de pandemia. Ahora, importante también resaltar que esta fiscalización electrónica siempre va a ser parcial, no va a haber una fiscalización definitiva electrónica, porque como les digo, la naturaleza de esta fiscalización electrónica era de que simplemente se hagan comparaciones en el sistema de las declaraciones con los libros contables electrónicos que se tenían en ese momento. ¿Ya? Entonces, en síntesis, un poco es importante saber cuáles son las principales obligaciones de los contribuyentes que se pueden o que se podían en ese momento efectuar de manera por medios electrónicos, que a hoy se mantiene, ¿no? Es la presentación de planillas electrónicas, la declaración de los agentes de retención, percepción, las declaraciones de predios, los libros contables también algunos serán electrónicos, la emisión de facturas electrónicas. Entonces, si todas estas obligaciones se pueden efectuar de manera electrónica, es por ello que en el Código Tributario se reguló esta fiscalización parcial electrónica, en la que básicamente la SUNAT lo que hace es notificar, ¿ya? Notificar al contribuyente ciertas observaciones a través ya de una liquidación preliminar. Acá no hay requerimiento de información y respóndeme y evalúo y te emito otro requerimiento. No, sino ya hay una liquidación previa, preliminar, porque como solo son cruces, ya te da la liquidación desde un inicio, ¿no? Entonces, el siguiente es que el deudor tributario va a poder subsanar o por ahí decirle a SUNAT que es incorrecto o no, y solo se tiene 10 días hábiles siguientes desde el día siguiente a la notificación de esta liquidación preliminar. Y finalmente, la SUNAT notifica la resolución de determinación a los 20 días hábiles siguientes, ¿no? De la respuesta del deudor tributario. Entonces, si se dan cuenta, el plazo de esta fiscalización no es de ni un año ni 6 meses, es de 30 días hábiles. Entonces es un plazo súper corto. ¿Qué más? Importante ahora este criterio del Tribunal Fiscal, que no sé si ustedes lo sepan, pero resalto, si es posible, con resaltador ahí amarillo. Importante que conozcan este criterio de qué pasa en el cierre de un procedimiento de fiscalización en el que un contribuyente se alinea a la determinación que hace la administración tributaria en la fiscalización y como consecuencia de eso presenta una declaración jurada rectificatoria, alineándose a la determinación de la SUNAT. ¿Ya? Este es un criterio de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que ni SUNAT ni el Tribunal Fiscal se puede alejar a este criterio. Entonces, ¿qué dice este criterio? A ver, tenemos una fiscalización, ¿ya? Una fiscalización. Eh, tenemos una fiscalización en la que SUNAT ya me ha dado varios requerimientos de información, yo he respondido, ya ha habido varios cierres, y yo estoy en duda de un punto, ya imaginemos, yo estoy en duda si un gasto es deducible o no es deducible. Pero yo sé también que al terminar la fiscalización, yo tengo una rebaja del 95%, ¿no? Que una vez emitidos los valores, o sea, la resolución de determinación o multa, ya baja de 95 a 60%. Entonces, hay una rebaja considerable. Entonces, estoy en duda, antes de este criterio, ¿qué pasaba? Las compañías rectificaban, ya se acogían a la rebaja
y de todos modos reclamaban las resoluciones de determinación o multas porque no estaban de acuerdo con el criterio, o sea, sin perjuicio de que rectificaste, no estabas de acuerdo con el criterio e impugnabas. Entonces, en esos casos se resolvía en el fondo, no hay ningún problema. Pero salió esta jurisprudencia procesal obligatoria que dice, si tú contribuyente rectificas durante la fiscalización y tu determinación está alineada al de la SUNAT, entonces no hay controversia tributaria. ¿Qué significa eso? Que formalmente puedes presentar un recurso de reclamación, sí, pero lo que te va a resolver la SUNAT y el Tribunal Fiscal es que no hay controversia y no se van a pronunciar sobre el fondo del asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren reclamar un punto, ¿ya? De la determinación que hace SUNAT durante la fiscalización, nunca presenten una declaración jurada rectificatoria alineándose a lo que SUNAT está indicando, porque si no, no van a tener un pronunciamiento del fondo en instancia administrativa. Y de hecho tampoco a nivel de Poder Judicial, porque a nivel de Poder Judicial también las sentencias están en el sentido de que no hay controversia, ¿ya? Entonces, este es un criterio que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Y conclusión, solo rectifiquen los que no van a impugnar en un procedimiento contencioso tributario. Eh, entonces, este criterio sí es importante y quería que lo tengan en cuenta porque justamente es una evaluación que los contribuyentes hacen cuando está por cerrar el procedimiento de fiscalización. Eh, ¿Qué más? Ya les adelanté que el procedimiento de fiscalización concluye con resoluciones de determinación, multa u órdenes de pago. ¿Cuáles son las características comunes de estas resoluciones? Es que son actos administrativos, que son actos que están reglados, que deben tener un fundamento, que deben constar en determinados documentos, que deben cumplir con ciertas formalidades que ahorita vamos a ver, que además interrumpen la prescripción porque ya son actos, ¿no?, que concluyen una fiscalización, y que si no se cumplen con ciertas formalidades pueden ser declarados nulos, ¿no? O también pueden revocarse o modificarse. Entonces, en el artículo 77 del Código Tributario, ¿ya? Se indica justamente cuáles son estas formalidades, ¿ya? Y creo que por acá, la norma lo he puesto textualmente, y te dice justamente que las resoluciones de determinación son formuladas por escrito, que ya sabemos que son a través de un acto, y que debe indicar quién es el deudor tributario, el tributo, el periodo, la base imponible, la tasa, la cuantía, los motivos determinantes del reparo, ¿no? Si se notifica y se aplica la norma 16, también debe indicarse cuál es la descripción del acto, debe haber los fundamentos, ¿no? El carácter definitivo parcial del procedimiento de fiscalización, y en el caso de multas, debe necesariamente indicarse cuál es la infracción, el monto de la infracción, los intereses, y importante, la SUNAT dice que cuando hay varias resoluciones de determinación o multa, pueden impugnarse conjuntamente siempre que estén vinculados al mismo deudor tributario, tributo y periodo. Entonces, si vamos a nuestras filipinas anteriores, vemos que las formalidades ya las conocemos, vemos qué debe contener la resolución de determinación. Sin perjuicio de eso, es importante reiterar que la resolución de determinación siempre se va a ser emitida como consecuencia del procedimiento de una fiscalización, ¿ya? Y siempre va a determinar cuál es la base correcta de la obligación tributaria. Ya sabemos que puede emitirse resoluciones de determinación con valor cero, que es cuando no exista alguna omisión, y cuando exista omisión o la SUNAT identifica alguna inexactitud en la obligación tributaria, va a determinar algún valor. Eh,
Es un acto de determinación, ¿ya? E imputación de deuda, te determina, es una deuda tributaria y es un acto también que puede ser reclamado, ¿ya? Es un acto reclamable. No sé si tienen ustedes un módulo del procedimiento contencioso tributario, creo que sí lo tenemos, creo que lo tienen conmigo, no recuerdo bien, que es que justamente se va a ver ahí cuándo es que una resolución de determinación, si la resolución de determinación es un acto reclamable o apelable o no lo es, o en qué casos sí, en qué casos no, en qué casos necesitas el pago previo para reclamar, en qué casos no, ya de hecho, el módulo de este procedimiento contencioso tributario es súper interesante. De hecho, hay un montón de reglas más que las de la fiscalización de todas maneras. Pero es importante que ya tengan desde ahora conocimiento de que la resolución de determinación se emite cuando termina una fiscalización y que es un acto reclamable. La resolución de multa no necesariamente se emite como consecuencias de fiscalizaciones, sino puede ser también como consecuencias de verificaciones, ¿verdad? Cuando una verifique, por ejemplo, que no has presentado una declaración jurada o que verifique que tu declaración jurada la has presentado fuera del plazo o que verifique que tus libros contables no lo has presentado con las condiciones que corresponden, entre otros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la resolución de multa puede emitirse no necesariamente como consecuencia de un procedimiento de fiscalización. ¿Qué más? Es un acto reclamable también, ¿ya? Y la orden de pago, que creo que no he puesto acá la base legal, la orden de pago, que justo que por ahí me han preguntado, la orden de pago es el acto está regulada en el artículo 88 y es el acto mediante el cual se pone en cobranza al deudor tributario una deuda tributaria. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, mediante la orden de pago no se redetermina, ¿ya? Una obligación tributaria, sino es que lo único que hace es poner en cobranza la deuda tributaria, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos con las dudas? Nadie me ha preguntado sobre esta jurisprudencia de observancia obligatoria, que la verdad es que a mí me parece para el tema del procedimiento de fiscalización, me parece una resolución súper importante. De hecho, en otros cursos debatimos bastante sobre los argumentos y todo eso a favor y en contra, pero no, los actos administrativos, estoy leyendo un poco sus preguntas del chat. Los actos administrativos que se emiten como consecuencia de la fiscalización o no, como la resolución de multa, son actos reclamables. Tienes que terminar y concluir tu etapa administrativa, que es reclamación, apelación, para luego poder ir recién a instancia judicial. O alguna etapa también constitucional, ¿no? Eh, ya. ¿Qué más? Ahora, importante, que es algo que también me preguntan mucho, es qué pasa si ya, como consecuencia de estas rectificatorias que les comento, que muchos contribuyentes no conocen del criterio y rectifican, ya, me preguntan usualmente si es que puede reclamarse o no igual la resolución de determinación emitida como consecuencia de la fiscalización, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un valor, hay un acto administrativo que es la resolución de determinación. Y de hecho, si se dan cuenta, y por eso es importante este artículo,
si se dan cuenta, uno de los requisitos de la resolución de determinación es, ¿qué cosa? Los fundamentos y disposiciones que amparan la resolución de determinación, ¿no? Entonces, la pregunta es, si una resolución de determinación tiene los fundamentos y disposiciones, ¿por qué no podría impugnar yo pese a haber presentado una declaración jurada rectificatoria? Porque yo podría tener mi declaración jurada rectificatoria, pero no estoy de acuerdo con los fundamentos. La única vía que me permite el Código Tributario para impugnar esta o discutir este fundamento es la reclamación de la resolución de determinación. Entonces, en esos casos en los que los contribuyentes no conocían este criterio y ya presentaron su rectificatoria y no están de acuerdo, de todos modos, nosotros recomendamos de que igual se inicie el procedimiento contencioso tributario, igual lo reclamen. Ya sabemos que el gran riesgo es que te digan que no hay controversia y que te declaren infundado la reclamación, igual la apelación, pero como aún no tenemos o más que no tenemos un criterio del Poder Judicial, porque sí lo tenemos, lo cierto es que, como saben, muchas veces el Poder Judicial, los criterios son cambiantes, entonces podría darse el caso que en algún momento el Poder Judicial cambie de criterio y avale que en estos casos también hay controversia, porque de hecho hay una sentencia que sí es favorable, ¿ya? Pero ya luego las siguientes no fueron favorables, ¿no? Pero puede darse el caso que cambie. Entonces, sí, siempre recomendamos que de todos modos igual lo reclamen, esperando que cambie el criterio del Poder Judicial, ¿no? Ahora, importante también que no les comenté, ¿qué pasa con los escudos tributarios en las fiscalizaciones? ¿Ya? Siempre, muchas veces me preguntan los contribuyentes, ¿cuándo es la oportunidad de oponer los escudos tributarios? ¿Qué son escudos tributarios? Imaginemos que estás en una fiscalización y tú te has dado cuenta, por ejemplo, que adicionaste en tu DJ y adicionaste un importe de más, que muchas veces son importes importantes, ¿no? Entonces, quieres alegarlo a SUNAT y no sabes en qué oportunidad hacerlo. Recomendación también, en esos casos en los que vas a bajar tu base imponible, que tampoco nadie me ha preguntado, pero vas a bajar tu base imponible o tu tributo por pagar en tu resultado, es importante saber que cuando presentas DJs rectificatorias y determinas menor obligación tributaria, no surte efectos de manera inmediata, sino que se demora 45 días hábiles, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes quieran presentar un escudo tributario y en su ejercicio ven que disminuye la obligación tributaria, tienen que tener en cuenta en que es mejor presentar más pronto tu rectificatoria con tu escudo, ¿ya? Para que surta efectos durante la fiscalización y puedas plantear luego este escudo como controversia, justamente como consecuencia de este criterio de observancia obligatoria. Porque, ¿qué pasa si presentas una rectificatoria en la que incluyes un beneficio para ti, este escudo, ¿no? Un beneficio para ti que disminuye tu deuda, pero la declaración no surte efectos? Lo mismo, en aplicación de este criterio, la SUNAT te dirá, ya, pero no hay una declaración que tenga tu escudo o tu beneficio y por tanto no tengo por qué pronunciarme porque no hay controversia. Entonces es importante saber que cuando ustedes quieran poner en su declaración jurada, alegar algún escudo, incluir algún escudo, es importante tener en cuenta cuándo surte efectos la declaración jurada rectificatoria, ¿ya? Ese es otro punto también importante que tienen que tener en cuenta y que siempre suele pasar y siempre suelen preguntarme. Ahora, en estos casos igual, lo bueno, entre comillas, ya, que lo que suele hacer SUNAT es que de todos modos se pronuncia sobre el escudo que estás planteando. Por ejemplo, te va a decir, a ver, igual yo, contribuyente, veo, pese a que para mí no ha surtido efectos tu rectificatoria, veo que tampoco tienes la razón por A, B, C y D razones, ¿ya? Eh, si es así, al menos ya han conseguido
que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Entonces sí tendrían, digamos que un poco más de elementos para discutir el fondo, pese a que aún tienen un tema procedimental como es cuando surte efectos la declaración jurada rectificatoria. ¿Ya? Entonces, eso también me suelen preguntar en fiscalización. Y otro tema que me suelen preguntar es sobre las rebajas, que tampoco acá nadie me ha preguntado. Durante un procedimiento de fiscalización en trámite en el que aún no vence, aún no concluye tu fiscalización, no aún estás dentro del vencimiento del 75 o aún no te notifican resoluciones de determinación o multa, recuerden que el contribuyente tiene una rebaja del 95% sobre las multas. Es una rebaja importante. Pero recuerden también que para que puedan acogerse a esta rebaja del 95%, es necesario que rectifiquen ya su determinación y efectúen el pago del tributo omitido y la multa rebajada. Es por eso que les digo la importancia de este criterio y de las declaraciones juradas rectificatorias que presenten durante la fiscalización. Ya, no sé si sobre el procedimiento de fiscalización tienen alguna duda adicional, porque son las únicas preguntas ya que se me ocurre que son recurrentes y que me hacen los clientes o los contribuyentes. Quería ver el procedimiento, por si tienen acá alguna duda. Recuerden también, que es algo que creo que no les precisé y tampoco me han preguntado, las solicitudes de prórroga, cuando les son otorgadas, el plazo que es otorgado eh, suspende el plazo de un año de fiscalización. ¿Ya? Porque, como les dije, el cómputo del plazo de un año se inicia desde que entregan toda la información del primer requerimiento, pero puede ser suspendido durante los plazos que la SUNAT les otorga como prórroga. Entonces, por ejemplo, si les ha dado durante toda la fiscalización 50 días de prórroga, esos 50 días tienen que computarse o quitarse del cómputo del plazo del año. No, la declaración jurada rectificatoria no genera una multa. Antes generaba, ahora no genera. Ya, ¿cuál es la diferencia entre la verificación y la fiscalización? No son lo mismo. Como ya les dije, hay actuaciones, voy a proyectar, hay actuaciones que son distintas o que puede efectuar la administración tributaria que no forman parte de un procedimiento de fiscalización. Una de ellas es la verificación. La verificación lo que hace es que la administración tributaria revisa el cumplimiento de ciertas obligaciones formales. ¿Ya? Si te das cuenta, Almudena, creo que me has preguntado, todos estos actos son distintos a una fiscalización. Una fiscalización sí supone un procedimiento reglado que revisa no documentación, que solicita documentación, etcétera. Una verificación es revisar si has cumplido con una obligación formal, si has llevado bien los libros contables, ¿no? Si SUNAT ha identificado en sus sistemas que quiere ver si realmente lo has hecho bien o no. ¿Qué más? Doctora, buenas noches. Después de cumplir con el requerimiento de inconsistencias, ¿la SUNAT en qué plazo solicita la fiscalización? Ok. A ver, como les dije, SUNAT te puede notificar cualquiera de estos actos, ¿no? Y decirte, encontrar una inconsistencia, subsánalo, si no lo subsanas, te podría iniciar una fiscalización como no. Lo más probable es que sí, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo? No, es que no hay un tiempo promedio. Recuerden que la facultad de fiscalización es discrecional y dentro de la discrecionalidad está cuando la SUNAT puede iniciarlo. Ahora, en mi experiencia, usualmente son un mes, 2 meses, 3 meses, si es que no responde. Si es que presentas descargos a estos actos que la administración te notifica solo por verificar, no suele, y SUNAT se queda satisfecha con tu respuesta o descargos, no te inicia ninguna fiscalización usualmente.
¿no? Pero no hay un plazo. Recuerden nuevamente que la facultad de fiscalización es discrecional. A ver, si en una revisión se determina mayor impuesto y esta se cancela, la multa no se cancela, ¿qué sigue después? A ver, si en una revisión se determina mayor impuesto y esta se cancela, ok, o sea, se emite resolución de determinación y pagas tu resolución de determinación. Pero la multa no cancelas, claro, porque si ha habido una omisión, vas a tener una resolución de multa probablemente por el 178.1. Ya, la multa no la cancelas. ¿Qué sigue después? Ok, depende. Si has cancelado la resolución de determinación, puede ser por dos cosas. Uno, porque no quieres que se genere intereses, pero, pero no estás de acuerdo y por tanto inicias una reclamación. O dos, puede ser porque no, porque estás de acuerdo con la determinación de SUNAT y no tienes nada que discutir. Entonces, si no tienes nada que discutir, voy a pagar la deuda. Ya no sé cuál es el caso que has pagado. Pero si no estás de acuerdo en general con la resolución de determinación y solo lo has pagado para que no se genere intereses, el siguiente paso junto con la resolución de multa es que se reclame, ¿no? Que se reclame si no estás de acuerdo. Y recuerden que cuando una resolución de determinación o multa es reclamada, el acto no se vuelve exigible coactivamente. Entonces, puedes tenerlo no pagado y la SUNAT no te va a cobrar hasta que termine el procedimiento contencioso tributario, que es con la resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, no sé si tu pregunta iba por ahí, Vilma, o si es que si no cancelas la deuda, SUNAT te podría cobrar coactivamente. Nuevamente, si no impugnas, SUNAT te puede cobrar coactivamente porque es una resolución válidamente emitida y no impugnada. Pero si lo impugnas, que es el otro materia de la otra sesión, si lo impugnas dentro del plazo y todo bien, no te va a exigir coactivamente el pago de la deuda. Se le llama valores coloquialmente, no, Almudena, no hay una definición de valores ni nada. La definición que existe en el Código Tributario es resolución de determinación, resolución de multa y órdenes de pago. Cada uno tiene su definición y lo único que sí ambos o los tres, mejor dicho, son actos administrativos. Eso sí, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo general, califican como actos administrativos. Valores lo decimos porque es un término coloquial que usan los tributaristas, hasta incluso los fiscalizadores de SUNAT, y les decimos valores, ya, pero nada más. Doctora Alzuna fiscaliza a los nuevos RUS. Todos los que tengan RUC, en general, sin perjuicio del régimen en el que estén, pueden ser fiscalizados. ¿Ya? Ahora, nuevamente, y reitero, recuerden que la facultad de fiscalización de SUNAT es discrecional. A quien quiera fiscalizar, a quien no quiera fiscalizar, depende de la SUNAT. Y está avalada por el Código Tributario porque tiene una facultad discrecional. Almudena, por tus preguntas de qué es activo fijo, intangible, amortización, todas esas son definiciones contables, ¿ya? De hecho, están justamente las NIC 16, etcétera, que te regulan los activos fijos, que básicamente son, no tengo la norma contable a la mano, pero básicamente es aquella inversión que tú haces que ves que vas a tener un beneficio económico futuro cierto, ¿ya? Un ejemplo de activo fijo, por ejemplo, puede ser una maquinaria, ¿no? Una maquinaria nuevamente es una compra y que ves que te va a generar beneficios económicos futuros, ¿ya? Y el activo fijo puede ser tangible, o sea, que lo tocas como la máquina, como intangible, que puede ser, por ejemplo, una marca o un derecho a algo, ¿ya? Entonces, igual, si te das cuenta, una marca no lo tocas, pero es una inversión que te va a generar beneficios económicos futuros, porque te va a generar de todas maneras, una marca es explotable, pero como no lo tocas, es intangible, ¿ya? Y la amortización es digamos que la medida de el desgaste, ¿ya? Por el uso de un activo intangible, ¿ya? La depreciación, por ejemplo, es
el desgaste del uso del activo tangible. Entonces, si quieres hacer un link, es activo fijo tangible, depreciación, activo fijo intangible, amortización. ¿Ya? Lo más probable es que lo toquen, que toquen estos temas cuando vean impuesto a la renta. Pero son definiciones contables, ¿ya? Em, que dicho sea el paso, tampoco soy contadora, pero igual almudenas también tus preguntas, porque es importante que, igual como, no sé si todos son abogados acá o no, pero como abogada a veces estamos obligados igual a, sobre todo tributaristas, estamos obligados a tener un poco conocimiento también de las normas contables porque tienen impactos tributarios. De hecho, recuerden, por ahí para jalarlo a la fiscalización otra vez, recuerden que la fiscalización o el procedimiento de fiscalización de dónde partía, de la determinación de la, ¿verdad? De la obligación tributaria, que básicamente es lo que ustedes declaran en su declaración jurada. Y la pregunta es, la declaración jurada y la determinación de la obligación tributaria, ¿lo haces en base a qué? A tu contabilidad. Entonces es por eso que es importante conocer o tener ciertos conceptos contables, porque recuerden que partiendo de la contabilidad, haces ya las conciliaciones tributarias para ver si algo adicionas, algo deduces, ¿no? Etcétera. Entonces, sí es importante, está bien igual tu pregunta, pero no voy a ahondar mucho porque no es materia ahorita, ¿no? Pero espero ahí haberte podido ayudar. Eh, a ver, ¿qué más? Si acepto la determinación, Vilma, sigues, ¿no? Con tu precisión de los pagos. A ver, dices, si acepto la determinación, SUNAT me va a notificar pago de multa. ¿Cuál será la gradualidad? Si aceptas a ver, recuerden que la fiscalización termina con una resolución de determinación, una resolución de multa. Si aceptas la resolución de determinación, que básicamente es cuando determina el tributo omitido, tributo, ¿ya? Si aceptas la determinación, entiendo que también vas a aceptar la multa, porque la multa es consecuencia de esta mala determinación, ¿no? Entonces, si lo aceptas, ya, y ya tienes resolución de determinación, o sea, no lo has hecho durante la fiscalización, sino lo vas a hacer después, pagaste y quieres pagar la multa, sí hay una rebaja con la resolución de multa notificada, pero es del 60%. Por eso digo que si es que la evaluación de qué aceptar o no, de qué si estoy de acuerdo o no, si algo voy a impugnar o no, tienen que hacerlo siempre durante la fiscalización, porque durante la fiscalización tienen siempre mayores rebajas. Un notificado los valores, ¿tienes rebajas? Sí tienes, pero tienes el 60 y va bajando. Cuando ya reclamas, tienes y vas a apelar, tienes el 40, entonces baja del 60 al 40, ¿no? Y después del 40 ya no hay nada, o sea, es 95 durante fiscalización y rectificas, notificado los valores tienes el 60 y cuando apelas antes de apelar tienes el 40% y ya no hay más rebaja. Entonces es importante hacer esa evaluación antes. Entonces ya, no sé, creo que he respondido todas las dudas que tienen, un poco les he transmitido un poco el ABC de los procedimientos de fiscalización. Si se dan cuenta, no son muchas reglas. De hecho, en la fiscalización solo son 2 o 3 artículos los que regulan la fiscalización. Sin embargo, lo que enriquecen, ¿no? Los alcances del Código Tributario es la jurisprudencia que hemos estado conversando, ¿no? Y un poco los casos que les he venido planteando. Entonces, si no hay ninguna duda adicional, yo creo que acá nos quedamos. Espero verlos en la siguiente sesión. Recuerden, además, que todos los que han entendido acá, lo que han comprendido acá, lo que se ha explicado acá, es importante para la siguiente sesión. Entonces, sí espero que me hayan realmente entendido para la siguiente sesión, que es más larga, poder avanzar más rápido. ¿Sí? Entonces, acá nos quedamos. Buenas noches.